Hola, buenas tardes a todos. Es para nosotros un placer seguir en contacto con vosotros a través de esta plataforma que hemos creado, SED Online, plataforma de comunicación y plataforma de formación de todos nuestros miembros y no miembros a día de hoy. Vamos a seguir con las conferencias que teníamos previstas para esta temporada y hoy es el turno de la doctora Cristina Suárez Feito. Quizá muchos de vosotros ya la conocéis. Yo ya la conozco personalmente desde hace muchos años, ya que ella fue alumna de la Universidad de Santiago, es licenciada en odontología por la Universidad de Santiago, cursó el máster de ortodoncia en la Universidad de Valencia, fue premio Juan Carol a la mejor primera comunicación y tiene práctica de ortodoncia exclusiva en la ciudad de Alicante. Hoy nos va a hablar de un tema que es muy común en los pacientes adultos. Es el tratamiento ortodóntico protético en los pacientes adultos con desgaste. Recordaros que el próximo día tendremos otra conferencia que la dará el doctor Daniel Aragón y el tema será los alineadores y los pacientes adultos. Como siempre, al acabar la conferencia de Cristina, tendréis la posibilidad de hacer preguntas. La haremos a través de la plataforma SED Online. Como siempre, vais a la plataforma SED Online, vais debajo de los ponentes y veis que hay un apartado que pone escribir una pregunta. Podéis ir mandando las preguntas que creáis oportunas y tanto Ignacio García Espona como Eduardo Espinar van a estar encantados, como siempre, de coordinarlas y organizar todas estas preguntas. Bueno, sin más, un fuerte abrazo, seguimos con todos vosotros y ánimo, que ya queda un día menos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí en estos momentos tan complicados. Me gustaría comenzar agradeciendo también al Comité Científico de la SEDO por contar conmigo para este proyecto de la SEDO Online. Y bueno, no me voy a entretener más, simplemente vamos a empezar con mi charla de hoy, que se titula Consideraciones ortodónticas en el paciente con desgaste. El desgaste, como sabéis, es una entidad multifactorial y, como tal, pues se debe a varias causas. Las dos causas fundamentales serían la fricción y la erosión, aunque pueden existir otros muchos motivos que llevan al desgaste. Cuando hablamos de la atricción, nos referimos a un desgaste que ocurre en la zona ocluso-incisal del diente, provocada por una causa mecánica interna, normalmente la fricción entre las arcadas, mientras que la erosión puede ocurrir en cualquiera de las superficies dentales, solamente en esas que estén en contacto con el motivo, que es en este caso un agente químico. Son dos situaciones que no son una independiente de la otra, es decir, muchas veces se pueden relacionar entre sí. De hecho, muchos pacientes que presentan erosión en sus dientes, cuando esta erosión se ve agravada en el tiempo y afecta a la dentina, como sabemos que la dentina se desgasta 7 veces más rápido que el esmalte, pues se puede ver gravemente afectada por un proceso de atricción. En cuanto a la localización de estos fenómenos, me parece interesante destacar este artículo de Negrao del año 2018 que establece los distintos tipos de desgaste en función de su localización. Y él habla fundamentalmente de dos, de un desgaste de tipo completo, que afectaría a todos los dientes de la arcada, y un desgaste de tipo anterior. Cuando hablamos de un desgaste anterior, la causa más importante van a ser las interferencias en los dientes posteriores. Y otra causa muy importante será la alteración en el envelope of function, que es un concepto que os explicaré a lo largo de esta conferencia. Y por último, pues también se puede deber a una erosión localizada en el cíngulo de los dientes anteriores. Como decía, cuando tenemos un patrón de desgaste anterior, lo que tenemos que hacer es ir a mirar a la parte posterior, porque de acuerdo con Dawson y otros muchos autores, la causa más frecuente de un desgaste anterior es una interferencia en los dientes posteriores. En este tipo de patrón, además, lo que observamos es una extrusión compensatoria que ocurre normalmente en los incisivos, sobre todo en los incisivos inferiores, y vemos que mientras que ese desgaste se localiza en la parte anterior, en la parte posterior pues apenas se pueden ver
unas pequeñas cúspides invertidas. El problema es que si nosotros dejamos esa interferencia posterior, no la eliminamos y no hacemos nada, podemos pasar de un patrón de desgaste anterior a un patrón de desgaste completo, porque los dientes se van a seguir desgastando. Y podemos llegar a una situación como, por ejemplo, esta en la que veis que el desgaste ya está afectando a todos los dientes de la arcada y que va a ser muchísimo más complejo de tratar. Entonces, si estamos hablando de reponer estructura dentaria, podemos pensar, bueno, pues qué papel juega el ortodoncista en este tipo de casos cuando lo que se trata es de poner material dentario. Bueno, pues los ortodoncistas servimos para optimizar una serie de aspectos estéticos y funcionales de ese tratamiento restaurador que se va a llevar a cabo. Habréis oído miles de veces la importancia del tratamiento interdisciplinar, de esa comunicación que tiene que existir entre el ortodoncista y el periodoncista, el restaurador, bueno, entre todos los profesionales. Pero en este tipo de casos donde existe este desgaste tan marcado, es fundamental que nos sentemos desde el primer día, el dentista restaurador con el ortodoncista, y hagamos un diagnóstico y un plan de tratamiento conjunto. Y tenemos que empezar por un montaje de los modelos del paciente en relación céntrica. Se le toman unos modelos al paciente, un arco facial, una cera decéntrica y nos vamos al articulador a ver qué es lo que ocurre en relación céntrica. Bueno, sabéis que la relación céntrica es un término muy controvertido en esta profesión, no hay consenso sobre la definición de relación céntrica, pero sí que podemos decir que es una relación maxilomandibular, en la que el complejo condilo-disco tiene que estar correctamente alineado. Pues hay autores que lo definen en su posición más superior, el cóndilo tiene que estar en esa posición más superior, de acuerdo con Dawson, por ejemplo, otros autores en la más superior y más anterior, pero bueno, sabemos que la musculatura tiene que estar relajada y es algo independiente de la posición dental o de la dimensión vertical. Pues como os decía, la máxima intercuspidación normalmente no coincide con la relación céntrica, es decir, lo que nosotros vemos en la boca no coincide con la posición de relación céntrica. ¿Y por qué es importante esta posición? Bueno, pues porque se ha visto que es una posición más fisiológica, en la que existe una menor actividad muscular, además es una posición repetitiva y a lo sumo en este tipo de casos de desgaste se genera un mayor espacio interoclusal. Espacio interoclusal que el dentista restaurador puede utilizar para colocar ese material y poder hacer la rehabilitación. Como veis, por ejemplo, en este caso de un paciente que se lleva a relación céntrica y se genera un espacio interoclusal. Eso no quiere decir que no se necesite el tratamiento de ortodoncia, porque la ortodoncia sirve para implementar otra serie de aspectos, pero lo que sí es cierto es que normalmente se genera ese espacio interoclusal. Bien, una vez que tenemos montados los modelos en relación céntrica, tendremos que establecer unos determinantes estéticos y unos determinantes funcionales. Determinantes estéticos como son la posición del borde incisal del incisivo superior en reposo y del incisivo inferior. Sobre la posición del incisivo superior, bueno, pues tenéis un montón de literatura. En el campo de la prótesis están los artículos de Vicky Brundo, en el campo de la ortodoncia los de Ackerman, de Sarver, un montón de literatura en cuanto a la posición del borde incisal, que es muy importante y que además sabéis que varía con la edad. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la proporción del incisivo superior y la altura de los márgenes gingivales. En cuanto a la proporción del incisivo superior, sí que me gustaría pues hacer un pequeño apunte, y es que muchas veces nosotros cuando estamos planificando un caso sabemos que existen unos dientes más pequeños, unos dientes más grandes, pero no nos detenemos en medir exactamente el análisis de Bolton. Pues bien, en este tipo de casos en concreto, en general, pero en este tipo de casos es muy importante establecer exactamente el análisis de Bolton, porque si nosotros sabemos, como por ejemplo en este caso, que tenemos unos laterales que están ligeramente reducidos, tenemos un Bolton por defecto de tamaño en la arcada superior, pues tenemos que planificar dónde vamos a colocar esos espacios con el dentista restaurador, es decir, calcular el Bolton es importante para ver si él nos dice, pues localízalo en la zona mesial, en la zona distal. Y luego también
por el timing, porque muchas veces nosotros lo que podemos hacer es establecemos los espacios en un momento determinado y le podemos pedir al dentista restaurador que nos haga unas restauraciones provisionales para que nosotros podamos terminar el caso con la anchura mesiodistal que nosotros queremos en el diente, independientemente de que luego se haga una restauración definitiva. Además, también tenemos que avisar al paciente durante el tratamiento de que, bueno, pues van a aparecer espacios. Ya tenemos los modelos montados en céntrica, como os he dicho, los determinantes estéticos, bueno, y ahora vienen los determinantes funcionales. Vamos a establecer la dimensión vertical a la que nosotros vamos a rehabilitar a nuestro paciente. En este punto tenemos los modelos montados en articulador, en relación céntrica, y lo que va a hacer el prostodoncista es un encerado mínimo de la zona anterior para establecer las necesidades ortodónticas que él tiene en relación con el espacio restaurador que él necesita. Esto lo hacemos tanto en la zona posterior como en la zona anterior. Veis aquí el modelo montado en céntrica ha realizado un pequeño encerado en la parte anterior y aquí ahora establecemos qué movimientos de ortodoncia necesito yo para que el dentista pueda ser lo más restaurador posible, lo más conservador, perdón, posible. Si necesitamos nivelar la curva de Spee, si necesitamos realizar movimientos verticales de intrusión o de extrusión, si necesitamos realizar algún movimiento ortodóntico, todo eso, como digo, para ser lo más conservadores posibles. Y en el sector anterior, bueno, pues aquí lo que tendremos que establecer es el torque. Necesitamos implementar el torque de los incisivos, necesitamos revertir una erupción compensatoria, por ejemplo, que haya ocurrido en un caso, o sea, qué tipo de movimientos verticales. Y todo ello con un objetivo, que es el de establecer la relación de los cíngulos superiores con el borde incisal de los inferiores, lo que vendría un poco a determinar el envelope of function. Este es un concepto que os voy a introducir hoy. Me imagino que la mayor parte de los ortodoncistas no estaréis familiarizados con ellos, ya que es un concepto que viene del campo de la prótesis, que fue hace muchísimos años establecido por Lundin y Gibbs y que luego, bueno, pues han utilizado otros muchísimos autores. Y lo que sí quiero diferenciar es este concepto de envelope of function de otros conceptos funcionales con los que igual sí que nosotros estamos más familiarizados. El primero es el de la guía anterior. La guía anterior vendría determinado por la influencia de las superficies contactantes de los dientes anteriores durante los movimientos excursivos mandibulares. Voy a darle el vídeo para que podáis verlo un poquito más claro. Como veis, en el esquema de la derecha es un movimiento que se produce de dentro hacia afuera. ¿Veis cómo resbala el incisivo, el borde incisal del incisivo inferior por la cara palatina del incisivo superior? Voy a poner el vídeo para que lo veáis un poquito más claro. Y es fundamental que en este movimiento de guía anterior no existan contactos en los dientes posteriores. ¿Por qué? Pues porque no queremos que se produzca dolor en las articulaciones y porque lo que buscamos es que la actividad muscular sea la menor posible. En cambio, el envelope of function es un movimiento que, como veis en el esquema, se produce de fuera hacia adentro. Sería el camino por el que discurre la mandíbula, en especial los dientes anteroinferiores, durante la masticación y la fonación. Es un movimiento, como digo, de fuera hacia adentro del borde incisal del incisivo inferior por la cara palatina del incisivo superior. Y este movimiento, a diferencia del movimiento de guía anterior, solamente se puede chequear en la boca. La guía anterior sí que la podemos examinar en el articulador. En cambio, el envelope of function es algo que debemos nosotros pedirle al paciente que hable y que lo debemos chequear en boca. No lo podemos transmitir al articulador. Si me decís, ¿qué medida tiene que tener este envelope of function? Bueno, pues de lo que se trata es de que no existan interferencias entre el borde incisal de los dientes anteroinferiores y el cíngulo y el borde incisal de los dientes anterosuperiores. Tiene que haber libertad en ese movimiento para que el envelope of function sea el adecuado. Y este envelope of function está determinado por la posición de los dientes, obviamente, por el torque que tienen esos dientes y por la anatomía dentaria.
que nosotros, bueno, pues como ortodoncistas no podemos modificar, pero sí que los dentistas restauradores lo modifican con sus restauraciones. Con lo cual veis que son dos movimientos que se complementan, de hecho comparten parte de su trayectoria y que deben estar en armonía. Me gustaría también diferenciar el envelope of function de un concepto con el que quizá muchos de vosotros habéis estudiado, que es el concepto del envelope of motion o el diagrama de Possel, pero este movimiento, a diferencia del envelope of function, se refiere a movimientos extremos de apertura y movimientos de protrusiva. Veis cómo el envelope of function vendría marcado en color verde, mientras que el movimiento de envelope of function está marcado en rojo. Ahora veréis en este esquema, vuelvo a repetir, el envelope of function, el camino por el que discurre la mandíbula, en especial los dientes anteroinferiores, durante los movimientos de apertura y cierre, por la cara palatina y el cíngulo del incisivo superior, durante la masticación y la fonación. No son movimientos bordeantes, son movimientos funcionales. El envelope of function, cuando lo extrapolamos al mundo de la ortodoncia, está directamente relacionado con el resalte, con la sobremordida y, por supuesto, con el torque. Y, de hecho, nosotros podemos generar una restricción del envelope of function cuando dejamos, por ejemplo, un torque muy negativo del incisivo superior. Imaginaos un caso de extracciones superiores en los que no hemos manejado bien el torque del incisivo superior, pues estamos restringiendo ese envelope of function. Bueno, pues ¿cuál es el peligro? ¿Qué es lo que ocurre cuando restringimos este envelope of function? Bueno, pues ocurren muchas cosas que quizá hemos visto en ocasiones y que no somos capaces de identificar. Pues puede ocurrir la fractura o el desgaste de los bordes incisales de los incisivos, el desgaste del cíngulo de los incisivos superiores, se pueden romper restauraciones que lleva el paciente y además también pueden ocurrir, por ejemplo, diastemas, frémito, movilidad dentaria, dolor a nivel de los dientes, de los músculos o incluso de las articulaciones. Veis, por ejemplo, en un paciente que apenas tiene desgastes, pero lo que está claro es que tiene una restricción del envelope of function por un torque muy negativo de los incisivos superiores, una sobremordida muy marcada. Bueno, pues en este caso recurrimos a una ortodoncia convencional, en este caso ayudada también por mini tornillos para mejorar la clase de subdivisión que tenía el lado derecho y para revertir esa extrusión de los premolares. Bueno, pues con esta mecánica lo que conseguimos es devolver al paciente un adecuado envelope of function. Situaciones ya en las que ha ocurrido, como por ejemplo en este caso, una erosión, un proceso erosivo que ha provocado una extrusión, como veis, del incisivo inferior que está completamente imbricado en el cíngulo del incisivo superior. Bueno, pues tenemos una restricción del envelope of function. Pues vamos a hacer nuestro papel como ortodoncistas, vamos a revertir esa erupción compensatoria del incisivo inferior, vamos a mejorar el torque de esos dientes y ya después pues el dentista restaurador será el que devuelva la anatomía dentaria y el que genere un correcto envelope of function. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ya está claro, ¿no?, que servimos para optimizar aspectos estéticos y funcionales del tratamiento restaurador. Pero más concretamente, bueno, pues los ortodoncistas está claro que sabemos alinear dientes. Con nuestro movimiento ortodóntico, los dentistas restauradores se pueden beneficiar porque les permite ser más conservadores. Hoy en día, en odontología restauradora se habla de odontología mínimamente invasiva, porque quieren tallar para preservar la mayor parte de estructura dentaria posible. Hay ocasiones en las que, bueno, pues un paciente como este, que iba a llevar una rehabilitación completa, tenía un proceso de erosión y de atricción, necesitaba realizarse una rehabilitación. Está claro que sin la ayuda de ortodoncia, en este caso con una extracción, pues era muy complicado hacer una buena rehabilitación.
Hay casos en los que simplemente con un alineamiento dentario, con unos cuantos brackets o, bueno, pues si fuera necesario, pues con unos alineadores, pues también podemos mejorar ese alineamiento dentario y permitir al dentista restaurador tallar simplemente lo que necesite para conseguir una buena adhesión. Veis cómo pues los odontólogos restauradores utilizan muchas veces estas fresas que están calibradas para tallar estrictamente lo necesario. Aquí se está utilizando un mock-up como guía para tallar lo menos posible y quedarse en esmalte. Todo ello con el objetivo de conseguir unas restauraciones lo más estéticas posible, unas restauraciones muy finas y todo ello, desde luego, funciona solamente si tenemos un espacio adecuado y una buena función. Otro caso en el que, por ejemplo, gracias al alineamiento de estos incisivos inferiores, bueno, pues si no los hubiéramos alineado, quizá pues hubiera tenido que ser mucho más agresivo en la preparación de estos dientes. Bueno, pues en ese caso simplemente se tuvo que regularizar un poco los bordes y simplemente pues añadieron unas restauraciones de composite. Alineamos dientes, pero también servimos para conseguir espacio restaurador. Podemos mejorar esa guía anterior de la que hablábamos antes, ese envelope of function, pues a través de la mejora del torque de los incisivos y aumentando el resalte. También podemos revertir la erupción compensatoria, disminuir la sobremordida para que el dentista restaurador pueda hacer ese tratamiento. Quizá algún compañero pueda decir, bueno, pues, ¿para qué haces un movimiento de intrusión con ortodoncia si puedes hacer un alargamiento de corona que es mucho más rápido y mucho más fácil? Bueno, pues quizás sea mucho más rápido, pero se ha visto que la ortodoncia es un procedimiento que, aunque puede ser que la intrusión sea el movimiento que más reabsorción potencialmente pueda generar, es un movimiento muchísimo más conservador y que además, algo muy importante para los dentistas restauradores, les va a permitir dejar sus márgenes de trabajo en esmalte. El problema con el alargamiento de corona es que los dentistas van a tener que tallar en cemento y se ha visto que la adhesión es infinitamente peor en el cemento que en el esmalte. Por lo tanto, la intrusión de los dientes está claro que logra espacio para restauraciones menos invasivas pues de mucha mejor forma. Pues, por ejemplo, este caso donde tenía los incisivos inferiores extruidos hasta casi la papila interincisiva. Bueno, pues a través de un movimiento de intrusión ortodóntica se consigue revertir esa erupción compensatoria para que se puedan hacer unas restauraciones en los incisivos superiores. Bueno, pues podemos conseguir espacio restaurador en la zona anterior, pero también podemos conseguir espacio restaurador en la zona posterior. Podemos conseguir una oclusión estable, eliminando interferencias de los dientes posteriores, que, como os decía al principio, es la causa más importante para que se produzca un patrón de desgaste anterior. Podemos nivelar los planos oclusales haciendo movimientos de intrusión o extrusión o también movimientos horizontales. Y por último, servimos para alinear márgenes gingivales. Está claro que cuando nosotros estamos haciendo un tratamiento de ortodoncia convencional, nosotros nos vamos a guiar por los bordes incisales de los dientes superiores, pero cuando estamos haciendo un tratamiento, estamos preparando un caso en un paciente con desgaste, nuestra guía tienen que ser los márgenes gingivales. Tenemos que alinear los márgenes gingivales y después ya será el dentista restaurador el que añada esos bordes incisales y se encargue de toda esa parte de la restauración. Esto me parece una parte fundamental y donde yo creo que chocan casi todos los ortodoncistas y los dentistas restauradores. Si bien os decía que es fundamental que hagamos el diagnóstico y el plan de tratamiento conjunto desde el principio y definamos unos objetivos claros, es muy importante que antes de retirar la ortodoncia, es decir, con los brackets puestos o antes de realizar el último refinamiento, nos reunamos con el dentista restaurador y él nos diga si verdaderamente el caso está preparado o no para comenzar la fase restauradora. Porque una de las quejas fundamentales que dicen los restauradores es, bueno, pues entonces esto ya me ha llegado así, ahora este diente no está como yo quería, voy a tener que tallar más, entonces va a haber que poner brackets otra vez. Entonces, si
hacemos esa reunión independientemente de que nuestro dentista restaurador sea nuestra pareja o nuestro hermano, tenemos que reunirnos y establecer que verdaderamente se ha llegado a los objetivos que nosotros queremos. Bueno, os voy a presentar un caso de un paciente de 35 años que viene porque decía que tenía los dientes muy pequeños. Este paciente presentaba un reflujo gastroesofágico desde hacía 20 años en cada comida. Si os fijáis, pues tiene las caras palatinas ya afectadas claramente por un proceso erosivo, ¿no? Debido a ese reflujo gastroesofágico, pero claro, como ya evidentemente había llegado a dentina, pues está afectado también por un proceso de atricción. Cuando nos llega un paciente así, por supuesto, hacemos toda la exploración pertinente, la evaluación completa, y es muy importante hacer un estudio del rango de movimiento. En este caso, pues estaban todos los parámetros dentro de la normalidad, las aperturas, las lateralidades, el movimiento protrusivo, estaba todo correcto. Y bueno, realizamos el montaje de los modelos en articulador. Vemos que tiene una erupción compensatoria de los incisivos inferiores, un resalte disminuido, una alteración de la sobremordida. Entonces, bueno, pues de todos los factores que podemos modificar la ortodoncia, establecimos que nos podíamos beneficiar de conseguir espacio restaurador anterior, mejorando la guía anterior y el envelope of function, y del alineamiento de los márgenes gingivales. Pasamos entonces, como digo, a la fase de ortodoncia. Bueno, este paciente era un paciente de clase 1, que veis que tenía un torque muy negativo de los incisivos, apenas tenía pues, resalte, la sobremordida estaba también alterada y conjuntamente con los márgenes gingivales. Esqueléticamente se trataba de una birretrusión esquelética. Llama la atención pues la angulación la inclinación tan negativa de los incisivos superiores e inferiores y por lo tanto bueno, pues un ángulo interincisivo de 160. No tenía discrepancia oseodentaria, sí que tenía un ligero vueltón anterior, con lo cual, como os decía al principio, sabemos que existe un ligero vueltón anterior, vamos a avisar al paciente de que durante el tratamiento se le van a generar unos espacios en los incisivos laterales. Entonces, los objetivos del tratamiento ortodóntico eran, en primer lugar, mejorar el torque de los incisivos para implementar después ese envelope of function, mejorar también el torque del segundo cuadrante. Esto lo hicimos con aparatología convencional, rellenando prácticamente el slot. Otro objetivo fue el de nivelar los márgenes gingivales. Le dimos una correcta alineación a nivel gingival para que después el rehabilitador pudiera colocar los bordes incisales donde fuera necesario. Otro objetivo fue aplanar la curva de SPE. Veis que tenía en el modelo de la izquierda una curva de SPE alterada como consecuencia de la extrusión compensatoria del incisivo inferior y veis en el modelo de la derecha, que es un escaneado del caso ya con la rehabilitación realizada, cómo conseguimos aplanar esta curva de SPE y esto lo conseguimos gracias a que realizamos un movimiento de ortodoncia previo con la intrusión de los incisivos inferiores, ¿no? Que hubiera sido de otra manera muy complicado de hacer. Y por último, es una consecuencia de todo lo anterior, pues el objetivo de conseguir el espacio restaurador anterior. Aquí veis una superposición que está realizada en azul oscuro, serían los movimientos finales, y en azul claro los movimientos iniciales. Pues veis como con ortodoncia hemos implementado ese torque, sobre todo, y ese movimiento vertical de los incisivos. Entramos ya en la fase de la rehabilitación oral completa. Tenemos el caso preparado a nivel ortodóntico. Veis lo que hemos conseguido y ya le pasamos el caso al dentista restaurador. Bien, el dentista restaurador ahora, ¿qué es lo que hace? Esto ya no sería nuestra parte, pero gracias a nosotros hemos llegado aquí. Vuelve a tomar los registros en céntrica, vuelve a repetir todos los procedimientos que habíamos realizado al principio.
toma ese nuevo registro en céntrica, se realiza un nuevo montaje y se vuelven a evaluar los condicionantes estéticos y los condicionantes funcionales. Todos los condicionantes estéticos, vemos las proporciones de los tamaños dentarios, vemos la exposición del incisivo superior en reposo y eso el prostodoncista lo evalúa gracias a un mock-up anterior que coloca en boca y que le sirve pues efectivamente para ver que esa exposición incisal en reposo es la correcta y que le sirve también para evaluar, como veis aquí, que con la ortodoncia pues efectivamente hemos conseguido mejorar el torque de los incisivos y mejorar esa posición vertical. Veis los modelos iniciales, el torque tan negativo que existía y veis después cómo se modifica aquí con el mock-up puesto. Se realiza entonces un encerado estético funcional completo de toda la boca. Se hacen estas masillas que sirven de referencia para hacer un mock-up de transición. Un mock-up de transición que se hace en una resina bisacrílica y que en este caso se adhiere en el paciente. Con este mock-up se hace una determinación no solamente de los condicionantes estéticos, sino también de los condicionantes funcionales, es decir, se coloca en boca y se comprueba la protrusiva, las lateralidades y se ve que esto está correcto. Esto, como digo, va adherido en la boca del paciente. Y veis aquí las restauraciones finales en la arcada superior y en la arcada inferior. Y veis el reposo que presentaba este paciente con las restauraciones en boca. Quiere decir que estas restauraciones todo el tratamiento rehabilitador fue realizado por el doctor Casas Terrón, que, bueno, pues además de mi prostodoncista es mi marido y tengo la suerte de trabajar con él en la clínica. Bueno, veis aquí una visión lateral. Yo creo que esta estética pues no la hubiéramos podido conseguir si no hubiera sido con la ayuda de la ortodoncia, pero sobre todo una función que hubiera sido muy difícil darle al paciente si no hubiéramos colocado ortodoncia. Como aquí se mezclaba un proceso erosivo con la atricción, bueno, pues decidimos colocar una férula de uso nocturno. Bueno, esto es una teleradiografía que se tomó al final del tratamiento con la restauración ya hecha. Veis que se ha modificado en gran parte la posición de los incisivos. Veis cómo ha pasado el ángulo interincisivo de estar de 160 a estar 125. Aquí abajo pues está la superposición realizada con el Geomagic, cómo ha modificado verticalmente la posición por el alineamiento de los márgenes gingivales superiores, inferiores. Y, bueno, pues como consecuencia de esa rehabilitación completa, pues obviamente hubo una ligera posterior rotación mandibular y con lo cual una pequeña modificación en el eje facial que pasó de 94 a 91,6 grados. Y bueno, nada más, sí que me gustaría resaltar, yo sé que se dice en todos los cursos, pero de verdad que es fundamental que se realice un diagnóstico interdisciplinar entre el ortodoncista y el restaurador. Desde el primer momento, como os decía, se realiza un diagnóstico y un plan de tratamiento conjunto. Y es fundamental la función. Si no le damos a nuestros pacientes una correcta función, ya podemos tener el mejor protésico del mundo, que las carillas más bonitas se van a descementar y van a empezar a producir problemas. Además, con ortodoncia conseguimos tratamientos más conservadores, con lo cual conseguimos tratamientos más estables en el tiempo y obviamente conseguimos una implementación de la estética. Así que, bueno, nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Quedaos en casa, no salgáis, que ya queda muy poco y pronto seguro que nos volveremos a ver.
Bueno, yo creo que tenemos que darte las gracias de nuevo de haber podido contar contigo. Es un placer. Una Muchas gracias. presentación maravillosa. Tuve suerte de haber visto una parte de ella, que tú has profundizado aún más. Y te deseo dar las gracias por estar disponible siempre que necesitamos tirar de ti. Gracias a Bueno, vosotros. creo que para que empecemos a hablar de las preguntas, que creo que hay muchas, que estoy seguro que nos va a resolver, yo creo que podríamos empezar con ese concepto que tú has hablado del envelope of function, que es, y cómo podemos trasladarlo a la práctica nuestra diaria y todo ese concepto de guía anterior, resalte, ese recorrido, ese límite de donde se mueve esa mandíbula, cómo lo podemos trasladar a nuestra práctica clínica. Bueno, vamos a ver, yo creo que como crítica igual los ortodoncistas deberíamos aplicarnos que estamos acostumbrados a ver a la ortodoncia o los casos desde un punto de vista estático. Entonces creo que debemos trabajar en una dinamización un poco del examen de los casos, sobre todo porque ya no en este tipo de casos con desgaste, sino en general en todos los casos, porque nosotros somos rehabilitadores, lo único que no añadimos material dentario en la mayor parte de las ocasiones. Estamos tratando bocas de gente muy joven y bocas que van a tener que funcionar durante el resto de su vida. Entonces, debemos de evitar que esos desgastes se produzcan en la medida de lo posible, por lo menos por nuestra culpa. Entonces, creo que, en primer lugar, eso, deberíamos ver más al paciente de una forma dinámica, hacer una exploración más dinámica. Luego, por otra parte, yo creo que el concepto del envelope of function es ponerle un nombre a algo que nosotros quizá vemos y que, como decía, pues decimos, oye, pues no sé por qué se me está ocurriendo esto, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues si nos centramos un poquito más en ver estas cosas, ¿no? en examinar la guía anterior, en examinar el envelope of function, yo muchas veces veo casos, yo creo que tradicionalmente los ortodoncistas, como estamos acostumbrados a trabajar solos o estábamos acostumbrados a trabajar solos y da pereza mandar al paciente al dentista restaurador, pues por ejemplo, en situaciones como la que comentaba, pues hay unos incisivos que están ligeramente reducidos. Pues para tener un correcto envelope of function hay veces que es que por mucho stripping que hagamos en la arcada inferior estamos dejando un caso demasiado justo. Vamos a darle la proporción dentaria adecuada al diente, vamos a decirle a ese paciente el primer día, claro, cuando hagamos el diagnóstico, cuando lo observemos, mira, tienes unos laterales que son un poco pequeños. Lo ideal es que cuando acabes, para que el caso te quede mejor y para que te dure más tiempo, para que puedas funcionar bien y para que puedas masticar bien, le des una anchura adecuada y vayas a tu dentista restaurador o vayas aquí. Entonces, creo que debemos abrir un poco la mente, porque desde luego que en los últimos años la hemos abierto, pero la tenemos que abrir aún más. Y hay que examinar ese envelope of function y hay que examinar también la guía anterior. Yo muchas veces veo casos o dicen, bueno, pues regulariza el borde incisal de los incisivos superiores y ya está. Ostras, pues bueno, comprueba la guía anterior, comprueba que no tienes contactos posteriores, comprueba. La estética es importantísima, pero tenemos que mirar un poquitín más allá y no nos debemos dejar llevar por cosas que no debemos. Tenemos que mirar bien esos aspectos funcionales. Entonces, pienso que simplemente son cosas que están ahí, pero que yo es ponerle un nombre a algo, nada más. Beneficiarnos de esos conceptos que nos puede aportar el mundo de la prótesis. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Cristina, por tu presentación, por tu disponibilidad y por haber sido tan clara tanto en lo que a formato se refiere a la presentación como en el mensaje que has transmitido, con casos además muy ilustrativos, muy claramente representativos de lo que trata el tema. Muy bueno. Y mi primera pregunta, una pregunta referente a la nivelación de rebordes marginales, en los que unas veces intruye un incisivo, con el contralateral a lo mejor lo haces en sentido contrario, al otro diente lo extruye o lo intruye en magnitud distinta. En esos casos,
¿Cómo planteas la retención, tanto desde el punto de vista de tiempo como desde el punto de vista de forma, de mecanismo de retención? Vale. Vamos a ver, lo que ocurre muchas veces con este tipo de casos es que tenemos un poco de prisa, ¿no?, por terminar. El paciente pensamos que está cansado, entonces, bueno, pues ya tengo el caso terminado, bueno, ya pues me lo quitas, ya están deseando pasar a la fase restauradora. Porque, claro, además, como habéis visto, por ejemplo, en el caso que he presentado, bueno, pues el paciente está con un diente más arriba que otro, no tiene una sonrisa precisamente bonita y está deseando pasar a la fase restauradora. Entonces, es difícil mantener la retención en esos movimientos dentarios, pero por otra parte es importante. Haciendo esta presentación encontré un artículo de Spiar y Kokic, creo que era del año 2007, sí que es verdad que han pasado unos cuantos años, ¿no? Y él hablaba de mantener una retención de 6 meses en los movimientos verticales. Bueno, pues es verdad que quizá es difícil mantener tanto tiempo esos movimientos verticales, pero sí que es conveniente mantener el máximo tiempo posible esos movimientos. Otra cosa que sí que hemos visto es que lo que decía de odontología mínimamente invasiva. Yo creo que tradicionalmente la odontología restauradora pues se hacían tallados más agresivos, hacía una fase con provisionales muy largas. Bueno, pues ahora habéis visto que se hacen tallados mucho más conservadores, se utilizan esos mock-up de transición en los que no se talla, entonces se hacen menores aumentos quizá de dimensión vertical y entonces nos permite establecer esos movimientos de intrusión, extrusión mejor. Pero en general sí que es cierto que a mí me ha pasado de tener prisa por dejar los márgenes gingivales correctos y entonces una vez que los tienes correctos lo quitas y a mí me han recidido. Entonces sí que yo os recomendaría a todos los que hagáis este tipo de casos, por lo que me ha pasado a mí, que mantengáis el máximo tiempo posible esa posición dentaria. Bueno, creo que hay varias preguntas sobre un tema más o menos. Voy a intentar resumírtelas para no tratar mucho tiempo el mismo tema. Hablan en la rehabilitación, si tú nos has presentado, básicamente es una preparación y una rehabilitación. Sí. Hay varias preguntas que hablan de mejor rehabilitación previa, hacer una reposición sobre todo los sectores posteriores y después, o sea, el final de la pregunta es ¿rehabilitación antes o después? Perdón, ¿me habéis perdido? Básicamente lo que están preguntando es, tú básicamente has hecho preparación de ortodóntica y rehabilitación después. Sí. Ellos de alguna forma quieren conocer si no sería mejor hacer preparación, sobre todo de los sectores posteriores, para aumentar la dimensión vertical, antes y después hacer la preparación y todo el tratamiento ortodóntico para la rehabilitación final. Vale, ¿te refieres si haces, en qué casos hacer ortodoncia antes, ortodoncia después, hacer primero provisionales? Por ejemplo, en erosiones el tratamiento se hace antes o después. Si rehabilitamos sectores posteriores antes con obturaciones o rehabilitación provisional para después. Y de alguna forma tú en tu presentación básicamente ha sido un poco preparación y después rehabilitación. Sí. Bueno, depende de cada caso. Está claro que también hay casos en los que hay tanta pérdida de estructura dentaria que no, vamos, tienes que hacer una fase de provisionalización antes y después colocar ortodoncia. Entonces, en cuanto a rehabilitación primero de los dientes posteriores o antes o después, eso es algo que determina el dentista restaurador. Si queréis, pues también hay un artículo muy interesante en la revista de la SEDO de los hermanos Ferrando que hablan de las distintas fases, hacer antes fase de prótesis o fase de ortodoncia. También lo podéis consultar ahí, pero en general está claro que hay casos en los que es imposible colocar brackets, entonces tienes que hacer una provisionalización antes. ¿De acuerdo?
Y luego, sobre todo, claro, si tú quieres dar una posición y una forma antes, la mejor manera va a ser provisionalizando. Preguntarte también, ¿los alineadores transparentes para este tipo de tratamiento los consideras particularmente ventajosos o al revés, inconvenientes en ese sentido? ¿Qué prefieres para este tipo de tratamiento? Yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, quizá más cosas buenas que cosas malas. Está claro que, bueno, pues hoy en día ya se está trabajando muchísimo en digital, entonces, bueno, pues si tú estás trabajando con un alineador, le estás tomando un escáner a tu paciente, estás calculando en el ClinCheck ya te da directamente el Bolton, puedes modificar exactamente, quiero 1,5 milímetros de intrusión en tal diente, en el otro, esa información se puede individualizar y verdaderamente se puede expresar muy bien. Luego, también para el paciente, evidentemente, es más cómodo. Si, por ejemplo, también quieres primero hacer una primera fase, mejorar el torque de los dientes y después quieres, antes del refinamiento, hacer unos dientes más grandes y hacer una segunda fase de refinamiento, te permite terminar mejor, entonces pues, tiene muchas ventajas. Y luego, no sé si lo he dicho también, pues para la estética del paciente, ¿no? Quizá tiene menos prisa en quitárselo, ¿no? Porque no se ve igual tan mal como con los brackets. Luego, por otra parte, es verdad que bueno, pues es un sobreprecio para el paciente que después va a llevar una fase restauradora. Si tenemos unas coronas clínicas muy cortas, pues quizá sea más difícil de manejar. Yo particularmente me resulta más difícil dar torque correctamente, pero igual es un problema mío con los alineadores. Tenemos unas coronas clínicas muy cortas y los queremos tratar con alineadores, pues, bueno, pues igualmente pues aumentas el tamaño de ese diente, ¿no? Previo con una restauración provisional y luego ya haces el tratamiento, ya sea con los alineadores o ya sea con los brackets. Pero bueno, es verdad que el tratamiento con alineadores es cómodo y luego además tú tienes todo ese flujo digital, pues ya se lo transmites mucho mejor a tu dentista restaurador. Ya va todo con ese flujo digital, hacen el encerado digital, todo es más sencillo. Siempre y cuando esté familiarizado tu dentista restaurador con el flujo digital, claro. Pero bueno, yo creo que tiene muchas ventajas. Los pacientes quizá aceptan mejor el tratamiento con alineadores que también los adultos que tratamientos con brackets. Les cuesta más. Pero para mí, para determinados movimientos, pues siguen siendo más cómodos los brackets. Me imagino que cambiaré con el tiempo. Bueno, el siguiente grupo de preguntas que te vamos a hacer un poco es en la relación con los trastornos temporomandibulares. Has referenciado que en algunos casos el manejo de férulas, sabes que la posición articular no es del inicio correcta y de alguna forma tienes que prever esa situación. Bueno, ¿cómo manejas esas férulas antes, férulas después, preparación de diagnóstico o de posicionamiento en la desprogramación de la articulación? Bueno, unimos todo lo que es ATM, función, férulas, cuándo las usas, qué tipo, después, antes. Vamos a ver, partimos de la base de que el diagnóstico siempre, bueno, lo hacemos en general en este tipo de casos, lo hacemos el dentista restaurador y yo. Entonces, lo primero hacemos el montaje de los modelos en articulador. Evidentemente hay casos, como por ejemplo este caso que presentaba, que no tenía ningún problema articular, pero cuando hacemos ese montaje, bueno, pues si hay un paciente que tenga, por supuesto, cualquier tipo de dolor, hay que colocar una férula. Lo primero es tratar con una férula de descarga ese tipo de dolor. Eso, por supuesto. Entonces, si ese paciente presenta dolor, el tratamiento de ese dolor. Si el paciente
no presenta dolor y no tiene mucha discrepancia entre la máxima intercuspidación y la relación céntrica, pues entonces ya podemos empezar a trabajar. Pero, por supuesto, un paciente que esté estable, que no tenga mucha discrepancia entre la relación céntrica y la máxima intercuspidación y que no presente dolor. Otra cosa es que aunque hagamos una determinación de la relación céntrica al principio, como si yo, por ejemplo, empiezo con el tratamiento de ortodoncia, tenemos que hacer un montaje, o sea, tenemos que ir comprobando esa relación céntrica durante todo el tiempo de tratamiento, porque muchas veces se producen modificaciones en la relación céntrica. Entonces, muchas veces puedes empezar en una posición y después puedes acabar con otra posición. Entonces, tienes que ir comprobando que la posición en la que estás es la posición correcta, porque luego vendrá, como decía, hemos acabado la fase ortodóncica y después ya empezamos con la fase rehabilitadora, pues volvemos otra vez a la casilla de inicio, volvemos otra vez a la toma de relación céntrica, a la determinación de los determinantes estéticos. Pero, claro, por supuesto, siempre vamos a colocar una férula si existe dolor. No se trata a un paciente en absoluto por un paciente con dolor. No se puede empezar un tratamiento y la terapia es una terapia con férula de descarga. Cristina, nos preguntan también si en los casos en los que hay un desgaste por atrición, por bruxismo, ¿crees que después de la rehabilitación se corrige el hábito? Y vuelven a insistir en la pregunta de la retención. ¿Qué casos o cómo utilizan la retención en estos casos? Bueno, el problema es que, pues es lo que digo, el desgaste puede ser motivado por muchísimas causas. Entonces, no puedes pensar en la mayor parte de los casos que elimines ese factor con el hecho de colocar de hacer una rehabilitación. Entonces sí que tienes que colocar una férula de descarga. En la mayor parte de los casos sí que va a mejorar, pero es una entidad multifactorial completamente. Hay cosas que se escapan a nosotros. Desde el punto de vista de... Y en cuanto a la retención, si hay muchas giroversiones, pues yo sí que me gusta colocar una retención fija durante un tiempo. Lo que pasa es que el problema es que luego los pacientes tampoco llevan muy bien la retención fija. Entonces, normalmente luego al final se la quito. También retiene mucha placa y entonces normalmente se la quito. Y luego, pues, con la férula de descarga también sirve de retención. Bueno, sigo un poco con el mismo tema, un poco de antes, ¿no? Y hay preguntas sobre el tema del montaje en articulador. Y empieza a ser claro que el montaje en articulador hasta ahora lo hemos manejado con modelos. La tendencia actual digital nos pone en otra situación, porque estamos con modelos virtuales. El tema de los articuladores virtuales, hay algunos software que pregunta como... Yo, la verdad, no tengo experiencia en ese montaje. Yo sigo montando los modelos de una forma analógica. Ahí dejamos la pregunta porque no tampoco podemos aportarle mucho más. Ignacio, ¿tú qué tienes? Nos preguntan también si utiliza algún software específico para hacer determinación del envelope o function. No. No realizo, no, es simplemente algo que tú tienes que ver en el paciente. Tienes que pedirle al paciente que hable, incluso también le puedes pedir que mastique una gominola o algo, y es algo que tú vas viendo, vas comprobando, puedes ir mirando con el papel articular, le mandas hablar, le mandas masticar y ves que no hay interferencias, que hay libertad en ese movimiento. Si comienzas a hacerlo, es algo que yo creo que perfectamente lo podemos ver cualquiera de nosotros. Y luego, bueno, pues ya el dentista restaurador con el mock-up, pues es el que lo
lo acaba de evaluar, porque el mock-up el paciente lo lleva en boca y se va viendo, porque también se va desgastando, se va comprobando y va viendo ese envelope function, lo va comprobando. Bueno, te he visto ahí en alguno de las que valoraron un poco, yo creo que la importancia del análisis de Bolton es crucial en todo este tipo de rehabilitaciones, no solo desde el punto de vista, sino por ejemplo en pacientes quirúrgicos, en pacientes, la importancia que tiene, ¿no? Y he visto que te usabas un software. ¿Qué software usas? ¿Cómo lo manejas? Perdón, perdón. Para la medición del Bolton, para medición de las piezas que No utilizabas. utilizo ningún software específico. Si hago el caso con alineadores, pues utilizo el software del CleanCheck, que te das a una tecla y te mide el Bolton y ya está. Y si no, pues si no voy a hacer el caso con alineadores, pues exportas el caso del escáner digital que tú tengas y lo manejas en el AutoCAD, y con el AutoCAD pues vas midiendo y te da el análisis de Bolton. Vamos, tan sencillo como eso. Y si tienes el modelo analógico, lo mides como tradicionalmente se medía. Vale. Aquí hay una pregunta un poco de tipo también general. En función del tipo de desgaste, si es por atrición, por abrasión, por afracción, erosión, ¿cómo modifica el tratamiento? Y particularmente en lo que refiere, ¿qué importancia le da al tema de dieta o cómo orienta al paciente en cuanto a dieta y en cuanto a fluorizaciones, sobre todo en erosiones? Hombre, desde luego que si no tratas el tema de la dieta, no se va a eliminar una de las causas del desgaste. Entonces, sí que necesitas llevar medidas, digamos, con su médico, cómo manejas el tema de la dieta. Por supuesto que lo tienes que modificar, o sobre todo si son pacientes que vomitan, o pacientes que tienen algún otro tipo de hábito que se puede modificar. También es verdad que hay pacientes que tienen esos hábitos y que no lo reconocen, que tampoco te lo dicen, entonces hay que indagar bastante en eso. En cuanto a las fluorizaciones, en algunos casos sí que utilizo fluorizaciones puntuales, aplico flúor con el CleanPro, pero en ocasiones muy especiales. Es verdad que la modificación de la dieta o de los hábitos, si son sobre todo esos hábitos de vomitar, son fundamentales. Beber agua muy frecuente, evitar sobre todo, hay pacientes que también, por ejemplo, no saben, pacientes que beben muchísima Coca-Cola o que beben muchísimo Nestí, o incluso, sí que me acuerdo, pues algún paciente que tiene algún desgaste localizado, como por ejemplo en los dientes anteriores, y resulta que chupa limones o que chupa naranjas, o no sé, la gente tiene hábitos muy curiosos y que no se imaginan que le vayan a producir ese desgaste. Porque pueden a veces tener esos desgastes muy localizados. Incluso también hay veces que pacientes nadadores profesionales que tienen problemas con el cloro, o sea, tienes que hacerle una historia clínica muy exhaustiva para ver que no tienen ningún tipo de hábito que ellos piensen que no les va a generar un problema y que tú estás viendo que verdaderamente sí que te lo generan. Pero sí que insistiría en el tema de las bebidas carbonatadas. Hay muchísima gente adicta a la Coca-Cola, a la Coca-Cola Light, bueno, a la Coca-Cola Cero y las bebidas o al Nestí. Y las bebidas carbonatadas producen muchísimo efecto sobre el diente. O los zumos de naranja, que se lo pasan por toda la boca. Entonces sí que, bueno, pues mire, es que no me puedo quitar el zumo de naranja. Bueno, pues lo tomo esto como una pajita, por ejemplo. Bueno, yo creo que vamos a ir a hacerte la última pregunta un poco y perder un poco. ¿Qué experiencia tienes en este tipo de casos conforme va pasando el tiempo? Una vez que has recuperado la función, ¿desaparecen los desgastes o de alguna forma ese patrón vuelve? Porque hay veces que hemos visto que en muchos casos con estas rehabilitaciones donde se unifica la posición articular y la relación oclusal y esta guía anteriores, laterales, funcionan,
como que de alguna forma reeduca el patrón y desaparecen muchos de esos desgastes a muy largo plazo. Mi experiencia es que siempre y cuando la causa, o sea, nosotros hayamos tratado fundamentalmente la causa, pacientes que tienen pues mucha discrepancia entre relación céntrica y máxima intercuspidación, lo que decía, que nosotros al final lo que vemos en la boca, esa máxima intercuspidación, no tiene que ver con la relación céntrica. Lo llevamos a céntrica y se le trata en céntrica y conseguimos una estabilidad oclusal y ese patrón de desgaste desaparece, o sea, mejora. Hemos mejorado el envelope function, hemos mejorado la guía anterior y verdaderamente se consiguen casos más estables. Entonces, muchas veces, claro, evidentemente lo que decía antes, tú no vas a tratar nunca un paciente con dolor, está claro. Un paciente que venga con un problema articular, por mucho que se quiera rehabilitar la boca, vamos a ver, es que cae de cajón que no puedes hacer una rehabilitación y primero tienes que tratar ese dolor. Si necesita férula, se coloca una férula y se va comprobando que el paciente mejora o no mejora. Pues también hay pacientes que son verdaderamente complejos, que tienen otras entidades que están fuera de nuestro alcance. O sea, no nos podemos meter ni de largo en un paciente así. Hay pacientes que simplemente tú les vas a tomar la céntrica el primer día y eres incapaz de tomarles la céntrica, están continuamente avanzando la mandíbula, no te dejan relajar. Entonces hay pacientes que se les coloca un jig de Lucía y se van a la sala de espera y se relajan con el jig de Lucía, se les puede manipular y se les puede llevar más fácilmente a céntrica. Hay pacientes que, bueno, pues que necesitan una terapia de férula mucho más tiempo. Pero nuestra experiencia es que si tú rehabilitas en céntrica, en esa posición condilar estable, vas a conseguir una mayor estabilidad oclusal y vas a permitir que todo funcione mejor, siempre y cuando la causa sea esa y no existan otros muchos factores que ya están completamente fuera de nuestro alcance. Pero verdaderamente yo creo que el problema es que, como siempre se ha hablado de la relación céntrica de una manera siempre tan complicadísima, todo es tan farragoso, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es intentar diagnosticar en esa posición. Y a partir de ahí estableces tu plan de tratamiento. Si el paciente tiene dolor, no lo toques, trata ese dolor, busca la causa de ese dolor. Hay veces que hace falta fisioterapia, hay veces que hay que colocarle una férula, pero no puedes colocar una férula y ya está, tienes que ir viendo al paciente con la férula y tienes que ir retocando esa férula. Y luego ya, pues a partir de ahí, el paciente normalmente se relaja la musculatura y tú lo vas manipulando más fácil, pero tienes que partir de esa posición estable y se ha comprobado que se consiguen rehabilitaciones estables en el tiempo. No el 100%, evidentemente, pero la mayor parte de ellas. Ignacio, pues ya terminas tú. Pues sí, vamos a cerrar cuando todavía oímos el sonido de las palmas en las ciudades, en agradecimiento a todos los que colaboran en esta situación tan complicada. Vamos a cerrar la emisión. Te damos las gracias por tu participación. Ha sido muy interesante tanto la presentación como el debate. Hay más preguntas, pero es que si no es que nos alargamos de forma... Es un tema controvertido, sí. Pero bueno, yo nuevamente quiero insistir en la comunicación y en que yo creo que tanto el ortodoncista tiene que conocer partes del odontólogo restaurador y al revés. Y tenemos que procurar hacer ese diagnóstico conjunto para saber las limitaciones de cada uno y para evitar eso que os decía es que me ha llegado el caso y ahora no lo puedo rehabilitar y el paciente está sin brackets, perdón. Entonces, es fundamental esa comunicación desde el principio. Pues sí, efectivamente, insistir en ese punto, esos puntos tuyos, esa necesidad de que el diagnóstico ya sea interdisciplinar, no el tratamiento, el diagnóstico ya que sea interdisciplinar, que se preste especial atención a la función, a la estética y buscar siempre tratamientos
mínimamente invasiva, ¿vale? Un poco creo que son los aspectos principales que resaltaba al final tu presentación. Nada más, recordar que queda la presentación grabada por unos días en la propia página web, en el histórico de emisiones, y recordaros también que el viernes interventará nuestro compañero Daniel Aragón, que va a hablar de tips y soluciones en el tratamiento con alineadores con alineadores transparentes en el paciente adulto. Nos vemos el próximo día, nos vemos el viernes, ¿vale? Un saludo. Muchas gracias.